Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el horario en el que nos estén escuchando, no sé, un fuerte saludo para todos y todas también que nos escuchan. Siempre he dicho gracias por aguantarnos, gracias por escuchar esas historias y ustedes están aquí pues para escuchar historias, que es lo que les gusta y a nosotros también nos encanta contar historias. Un placer estar con ustedes, feliz también de estar con ustedes. Y bienvenidos a todos, bienvenidos del país en donde se encuentren, allá también. Para ti, un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Y como siempre es de costumbre, no solamente son ustedes quienes están presentes, sino también una persona muy especial quien está conmigo y también ama contar historias. Y él es Andrés. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenido. Hola, muchas gracias y hola a todos. Bienvenidos a este podcast de categoría de historias. Y sí, un saludo muy fuerte, muy especial para todos los que llegan a escucharnos y se entretienen también con nosotros en cada una de estas historias. Y es que para eso estamos, para juntos compartir historias y ustedes también pongan ahí en los comentarios qué les gustaría también escuchar y compartir, porque también recibimos opiniones. Sin nada más que decir, hoy vamos a contar dos historias bastante entretenidas y vale la pena hablar un poquito de historia. La historia tiene muchos enredijos y muchas opiniones porque resulta que nadie se pone de acuerdo. Claramente, como nadie estuvo ahí, pues es muy difícil explicarlo. Y ahí está el misterio y el enigma. Y hoy vamos a traerles civilizaciones extrañas, de esas civilizaciones que ustedes dicen, bueno, ¿y aquí qué? ¿Qué pasó aquí? Ojalá viajar en el tiempo y poder ver lo que sucedió. ¿Será que algún día podremos viajar en el tiempo? ¿Ustedes qué dicen? Eso es un buen tema para hablar. Pero hoy vamos a hablar de civilizaciones extrañas. Bueno, Andrés, ¿qué es lo que nos tienes? Porque resulta que Andrés tiene una historia que es Göbekli Tepe. Correcto, con Göbekli Tepe hoy vamos a viajar muchos años atrás, ya que es una civilización muy antigua, de la que vamos a hablar en un momento, pero primero vamos a comenzar con la historia de Felipe, que es Mohenjo-Daro. Dejamos Göbekli Tepe para después y iniciamos con Felipe. Cuéntenos acerca de Mohenjo-Daro. Bueno, Mohenjo-Daro, que es esta historia, yo pienso que poco conocida, y hoy se las quiero traer porque es bastante misteriosa y extraña. Civilizaciones que algún día estuvieron en la Tierra, pero no se le encuentra alguna explicación, como lo venía hablando anteriormente. Y es muy curioso porque esta historia precisamente fue atraída a colación por alguien que se la escuché y me pareció muy interesante. Yo valdría la pena hablar de este tema porque Mohenjo-Daro, ¿quién ha escuchado de eso? Ni yo sabía, pero hoy se las traigo a ustedes. Resulta que la civilización que hoy les traigo está en Pakistán actualmente y vivió en el Valle del Indo. ¿Ustedes saben cuál es el Valle del Indo? Pues muy pocos conocen ese lugar. No sé si Andrés alguna vez ha escuchado el Valle del Indo. ¿Alguna vez has escuchado de ese lugar? No, de hecho de Pakistán tengo pocas referencias. Y es que lo más increíble del caso es que el Valle del Indo es una de las civilizaciones más importantes que han estado en la historia, incluso al mismo nivel de Mesopotamia e incluso el mismo Egipto. Pero es que aquí viene una pregunta. Si estaban a ese mismo nivel, ¿por qué se sabe tan poco de ella? Y es que ¿saben por qué? Porque es precisamente porque el Valle del Indo es un misterio, es un enigma. Resulta que cuando hablamos de Mohenjo-Daro, pues es considerada una gran ciudad de la civilización del Valle del Indo, como lo venía hablando anteriormente. Y esta ciudad está ubicada más o menos en el sur de Asia, hace más de 4000 años, antes de Cristo. Y cuando hablamos de Mohenjo-Daro no estamos hablando de un castillo medieval, ni una pirámide egipcia, no a ese nivel de importancia, a pesar de que sí lo era. Y a pesar de que incluso ni siquiera nadie la nombre en los orígenes del mundo antiguo, porque es muy poco conocida. Pero comenzó a ser conocida gracias a su misterio, a su enigma que hay detrás. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de que no es tan conocida, sin embargo, Mohenjo-Daro es considerada una de las civilizaciones que estaba resolviendo problemas que hoy consideramos modernos. Y es que ahí está lo extraño. ¿Cómo era posible eso? Imagínense en los problemas de antes que existían antes de la revolución industrial y que gracias a estas varias revoluciones que ha tenido el ser humano durante su historia se han podido resolver por avances. Pues resulta que esta gente ya los había resuelto. Entonces eso deja de pensar a muchos de qué fue lo que sucedió. Y es que si nos ponemos a ir más allá,
Por ejemplo, en el solo nombre, Mohenjo-Daro suele traducirse como el montículo de los muertos. O sea, ya con el solo nombre podemos darnos cuenta que ya el nombre es pesado. Quiere decirnos algo raro. No sabemos si ese era su nombre original, no lo sabemos aún. Pero más allá de que si era su nombre original, ya con el solo nombre nos deja como una advertencia de que lo que vamos a hablar ahora no es casualidad, sino va más allá. Resulta que durante siglos Mohenjo-Daro fue un montículo de ruinas. Así como los grandes descubrimientos siempre han estado en ruinas, claramente por los años, pienso que ahí no está la cuestión, porque eso es normal. Lo raro es que la gente lo observa y pasa de largo, pero no saben el tesoro que hay debajo. Hasta comienzos por allá del siglo XX resultó que existió un arqueólogo indio llamado Rajaldas Bandiopadi Banerjee, así se llamaba él. Y resulta que pues él era un arqueólogo bastante conocido y él ya trabajaba para el Servicio Arqueológico de la India Británica. Ya para 1917, Banerjee fue enviado a una región que se llamaba la región de Sindh. Fue uno de sus primeros trabajos, primeros trabajos no, ya tenía bastante bagaje, sino de esos trabajos que ya son costumbre, donde él esperaba y él le daban un trabajo. ¿Cuál era su misión? Era clasificar y proteger sitios históricos. Le dijeron, bueno, vaya y recorra lugares y vaya, mire qué sitios históricos son importantes, enumérelos, y si hay que protegerlos de vandalismos, de muchas cosas, hay que hacerlo. Y es muy curioso porque para ese tiempo las Indias británicas estaban por toda la región de la India, por toda, incluso llegaban hasta Pakistán. O sea, Pakistán para esa época no existía. Se puede decir que Banerjee pues recorrió todo el territorio indio, de alguna manera, que pues para esa época pertenecía a los británicos. Y resulta que un día, de esos días que pues cuando hay personas que trabajan en el exterior y aprovechan un momento pues para descansar y conocer el lugar, pues él hizo lo mismo. Pero en este caso se fue a cazar. Ocurrió lo inesperado. Resulta que Banerjee estaba cazando un ciervo y resultó que se perdió en el camino, y mientras inspeccionaba la zona, pues Banerjee se dio cuenta que tenía que buscar una salida y llegó por accidente a unas ruinas. ¿Qué sucedió? Que allí encontró un objeto imposible. ¿Saben qué encontró? Encontró un raspador de sílex, que es una piedra antiquísima de un periodo geológico bastante anterior. O sea, estamos hablando de la prehistoria. Claro, cuando él encontró eso dijo, acá hay algo importante, aquí va a pasar algo. Él ya con ese olfato de arqueólogo dijo, aquí vamos a hallar algo. Y ese hallazgo encendió alarmas. Resultó que él hizo el informe de todo lo que él fue encontrando. Para que haya un informe tiene que haber excavaciones. Pero resultó que comenzaron las excavaciones oficiales. ¿Y saben lo que apareció? Apareció bajo la tierra una ciudad completa, pero no cualquier ciudad. Ciudad como las que hoy vivimos, hoy día. Así, cuando usted sale y hace un mandado y ve barrios, calles rectas, cruces perfectos, y el barrio en el que actualmente vives es organizado. Eso fue lo que encontraron en Mohenjo-Daro. Cruces perfectos, calles rectas, vueltas a la manzana, barrios organizados completamente. Nada de crecimiento caótico, nada improvisado, absolutamente nada. Todo era muy bien organizado y con planeación. O sea, todo daba la impresión de haber sido pensado antes de ser construido. Y eso fue lo increíble, lo que encontraron. Hay una foto que ronda mucho por internet que se le llama el Gran Baño. Pues me parece muy curioso y quisiera después traérselos, porque resulta que el Gran Baño fue otro lugar que encontraron. No solamente encontraron calles organizadas y cómo esta gente se dio mañas de hacer de una manera tan inteligente estas obras de construcción, sino que en la parte más elevada de la ciudad había una estructura diferente a todas. Encontraron un baño. Y ustedes dicen, ¿pero qué baño? ¿Un baño de casa? ¿De cuarto? No, una piscina. Una piscina construida con ladrillos cocidos, así, impermeabilizado. ¿Sabe cómo lo hacían? Con alquitrán, natural. Eso permitía que el agua no se filtrara. Hasta eso ya lo sabía. ¿Sabe qué tenía esa piscina? Tenía escaleras de entrada y salida. Y es más, encontraron algo interesante. Encontraron un drenaje y habitaciones alrededor. No se sabe exactamente para qué servía. O sea, la teoría más aceptada habla de que seguramente hacían rituales de purificación. No se sabe la religión que tenían, que eso es un tema que vamos a hablar más adelante. Lo que sí se sabe
es que ahí residía agua limpia y seguramente lo usaban para preparación espiritual, como lo que hacen los hindúes actualmente, allá en los ríos Ganges. Se meten y ofrecen el agua a su deidad. Tienen como un simbolismo de limpieza del alma. Pero de eso, acerca de lo que estamos hablando, de esta piscina, no hay certeza. Y es que esa duda hace también parte del misterio de Mohenjo-Daro. Y es que lo verdaderamente inquietante de esta historia, y yo les puedo decir que lo más perturbador de Mohenjo-Daro, lo que te va a dejar pensando, no es la avanzada que era, porque es que encontraron muchas cosas. ¿Sabes qué encontraron? Resulta que encontraron lo que no estaba allí. ¿Y qué no estaba allí? Las sociedades de antes, ¿cómo funcionaban? Tenían muros, templos, habían guerras, reyes. En Mohenjo-Daro no existía nada de eso. Nada. No habían palacios, no encontraron tumbas reales, no hay estatuas de reyes. Es más, ni siquiera encontraron murallas defensivas. Eso dejó muchas preguntas. ¿Acaso no existían las guerras en esa época? ¿Por qué no encontraron reyes? ¿Quién los gobernaba? ¿Qué civilización tan extraña construyó ese lugar tan bien y aún así no tenía quien los dirigiera? ¿Por qué? O sea, lo que dejó pensar esto en nuestras mentes es que Mohenjo-Daro no exhibe poder. Es una ciudad sencilla que exhibe su poder con la inteligencia. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a tejerse teorías de quién gobernaba ese lugar, quién gobernaba esa ciudad. Bueno, hay quienes dicen que seguramente pues Mohenjo-Daro tenía un consejo donde todos tomaban la palabra y llegaban a conclusiones. Otros decían que era algún líder religioso quien pues tenía un culto y todos le obedecían a él. O incluso, sorprendentemente, podemos estar hablando de una sociedad completamente igualitaria, una civilización funcional, de las pocas que existen, pero sin un rey visible. Y que hay sociedades funcionales, sí, pero tiene que haber alguien quien las dirija. Pero en este caso no existe una evidencia. Tampoco se encontraron señales claras de guerra. Esto también es interesante. No aparecen armas de guerra, no hay escenas de batalla, ni siquiera en el arte que ellos mismos hacían. Los antiguos egipcios acostumbraban en sus geoglifos a poner dibujos, contar historias con lo que ellos plasmaban en el arte. Aquí no hay nada. No nos cuentan nada. Ni siquiera hay murallas pensadas para defenderse, que esto también es increíble, y traigo a colación ese tema. Lo que podemos decir es que todo apunta a una sociedad más orientada al comercio que a la conquista. Y es más, aquí viene algo también interesante. Resulta que por allá alrededor del 1900 a.C. se pudo descubrir que aquí algo empieza a fallar. Se pudo saber que en algún momento de la historia comenzó a haber cambios en el curso del río Indo. O sea, la sociedad se alimentaba de esos ríos, sobre todo de ese río, del río Indo. Y se cree que comenzaron a haber inundaciones repetidas, problemas climáticos y un sistema que ya no se podía sostener. Y las últimas capas que ellos comenzaron a excavar y excavar, y ustedes saben que eso es por capas, cada capa que se descubre pues está contando una historia, porque por los siglos va montándose una sobre otra y va tapando cosas importantes. Pero resulta que las capas comenzaron a mostrar deterioro. ¿Y saben qué? Resulta que ellos encontraron alcantarillas sin limpiar. Yo no sé si ustedes sabían, pero Mohenjo-Daro tenía alcantarillas debajo de su ciudad. Debajo de las casas existían alcantarillas donde había desagüe. Y ahí encontraron un deterioro, alcantarillas sin limpiar, reparaciones mal hechas. Una ciudad que en algún momento pues perdió el impulso que tenía. Y no fue un colapso instantáneo, sino parece que Mohenjo-Daro llegó en un momento en que fue abandonada. Y llegó al punto de un desgaste. ¿Cómo y por qué? Eso nadie lo sabe. Pero sí llegó un punto de un desgaste. Pero, ¿cómo eran tan inteligentes y desgastarse en qué? Ojalá poder viajar al pasado. ¿Será que algún día lo podremos hacer? Esa fue la pregunta que planteé al principio. Ojalá, para saber qué sucedió en ese momento. ¿Cuál fue el desgaste? ¿Qué fue lo que condenó a Mohenjo-Daro alguna vez? Y es que eso no es nada. Y es que aquí les dejo con la última historia que me vuela un poco la cabeza. O sea, Mohenjo-Daro, ellos tenían escritura, pero una escritura que actualmente es lengua muerta. Mohenjo-Daro tenía miles de sellos con símbolos, en algunas paredes, en algunos objetos, pero textos demasiado cortos, sin traducciones y sin una piedra roseta que podamos identificar o que alguien la pueda traducir. Es imposible que alguna vez se conozca el idioma de Mohenjo-Daro, porque al ser letras y símbolos no nos está diciendo nada. Es como si alguna vez el español fuese una lengua muerta
y quien la encontrara solamente encontrara palabras cortas. Cielo, auto, nube. ¿En qué contexto lo dice? Y hasta el momento, la escritura de Mohenjo-Daro es un completo misterio. Se puede decir que es una ciudad que no tenía voz, que no se puede escuchar, pero que por lo que dejaron nos deja mucho en qué pensar y en qué reflexionar. Al final, pues, uno de los descubrimientos más grandes que han ocurrido en la historia de una civilización extraña. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Que era una civilización realmente extraña? ¿O que tal vez eran personas normales como nosotros que tenían un conocimiento bastante avanzado? Pero viene otra pregunta. ¿Quién les enseñó ese conocimiento? Podemos decir que Mohenjo-Daro rompe una idea peligrosa. O sea, demuestra que una civilización puede ser avanzada, organizada, limpia, eficiente, todo lo que ustedes quieran imaginarse, y aún así desaparecer. Mientras tanto, pues no se ha sabido nada más de ellos. No se ha podido leer su escritura, no sabemos quiénes eran realmente, o quizás ese sea el verdadero misterio. Una ciudad que lo hizo casi todo bien y aún así se perdió. Se perdió. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No se sabe. ¿Qué pasó con ellos? Me hace recordar incluso un poco a los olmecas. Recordemos que los olmecas existieron antes que los mayas. ¿Y quiénes eran ellos? No sabemos de esa civilización, porque hay muy poca información, pero existieron. Y yo pienso que eso es lo que nos tiene a nosotros los seres humanos, como que encontrar respuestas en algo que nos deja pensando y decir, pero ¿cómo le hallamos solución? ¿Quiénes eran? La curiosidad del ser humano es grande y aún así esa curiosidad no ha logrado dar respuesta a todas las preguntas que tenemos. Y sin duda, Mohenjo-Daro es una de ellas. Entonces, pues esta es la historia que les quería traer acerca de esta civilización. Y bueno, pues espero que hayamos reflexionado un poquito acerca de historia, que no deja de ser interesante. Es que es complicado tratar de entender la historia completa de Medio Oriente desde mi manera de pensar. Yo diría que la humanidad, la cuna de la humanidad está ahí. No propiamente en un lugar, o no sabría poner exactamente en el mapa en dónde, pero sí creo que en el Medio Oriente nació todo y de allá viene todo. Entonces creo que las civilizaciones más antiguas y donde más historia hay ancestral es allá. Pero pues es muy difícil en tantos años, se han perdido muchas cosas. Diría que es triste que se haya perdido la Biblioteca de Alejandría, donde quizás habrían respuestas a muchas cosas en la historia, y hoy en día no hay cómo poner un medio, cómo comunicar la historia entre lo muy antiguo y lo actual. Digamos que se perdió como esa comunicación en gran parte en esa biblioteca. Entonces no hay cómo asimilar esas civilizaciones que fueron muy antiguas, cómo sobrevivían, cómo hicieron con la arquitectura. Yo creo que va muy de la mano con lo que hablábamos en el primer capítulo del podcast referente a las pirámides. Quizás hoy en día para nosotros es un misterio saber cómo se construyeron todas estas civilizaciones, y no hay una manera concreta de poder saber qué pasó, cómo vivían, cómo eran las construcciones, cómo hacían para manejar sus tratos, su diplomacia con las otras civilizaciones. Y yo creo que gran parte de la historia es esta de Mohenjo-Daro, que no hay cómo saber con exactitud qué pasó. No hay una sola referencia que nos pueda dar pistas de cómo funcionaban y qué fue lo que pasó. O sea, se podría decir que es tan antigua que tal vez ni siquiera habían desarrollado como una escritura completa de lo antigua que era, que aún así sigue guardando como ese misterio de qué pasó ahí, porque eran tan pues avanzados para su época. Y lo que más extraña es que Mohenjo-Daro no es tan antigua, hace parte como de la Mesopotamia y de los egipcios, casi son iguales en años, pero son tan diferentes. Ahora toca pensar, estamos hablando de muchas generaciones. ¿Desde cuándo? ¿Desde mucho antes? Tuvieron que aprender esas cosas para ahorita verse reflejada pues ya para esos años. O sea, estamos hablando de algo más antiguo, algo que pues era muy difícil saber para esa época. Ahí está como la cuestión con esta ciudad. ¿Qué sucedió? No sé, pero nos deja entrever muchas cosas y pues para pensar. Cierto, yo creo en parte que sería muy interesante para el ser humano poder conocer la historia en su totalidad, pero sabemos que eso no va a pasar y no hay cómo. Quizás en muchos años, cuando ya la ciencia y todo haya avanzado mucho más, tal vez nosotros los veamos quizás primitivos para una civilización muy avanzada, y quizás también les cueste entender lo que hoy en día pasaba. Podría ser, digamos que para la época eran civilizaciones que se podrían considerar muy avanzadas para la época. Pero pues realmente el tema de la escritura, por ejemplo, lo ponen a pensar. Quizás sí es cierto, no había una forma, una manera de escribir,
quizás uno cree que los símbolos significan algo y quizás no, simplemente eran figuras o dibujos o algo tenían, pero en sí quizás no era escritura. Quizás era como, de pronto, tal vez hacía parte de rituales o una manera de comunicarse solamente en cierto nicho de personas, pero no se sabe más allá. Entonces, nuestra historia, yo digo que tiene muchos enredijos, tiene muchas cosas, y siento que esta clase de ciudades es donde pone de cabeza la historia o lo que creíamos entender. Pero ahí están, ahí existen, pero se perdieron. Yo a veces siento que esas civilizaciones desaparecieron era porque no era el momento de que la humanidad evolucionara. Como que todo tiene un tiempo y todavía no era eso. Si estas civilizaciones siguieran trabajando como estaban haciéndolo, yo creo que el carro o la invención del televisor, sería muchos siglos atrás, pero atrás de atrás. Había gente que sabía mucho, pero la cuestión es dónde sacaban ese conocimiento. Una cosa muy, muy extraña, porque me parece que es muy curioso todo lo que construían, que para hoy es normal, pero no sé, me deja un poquito como pensando. Pero bueno, Andrés, continuamos con la historia, que tú también nos tienes una increíble, una civilización extraña que también pisó este planeta Tierra y nos dejó una huella. ¿Cuál era esa huella? ¿Cuál fue esa historia? Así es, y nos vamos a quedar ahí cerca, seguimos en el Medio Oriente, pero esta vez nos vamos a ir con Göbekli Tepe. Entonces, básicamente viajamos de Pakistán a Turquía, un lugar que se podría decir que no debería existir según lo que normalmente nos han enseñado en los colegios. Es un lugar demasiado antiguo que fue construido antes de que existieran las ciudades, antes de la agricultura, antes de que la humanidad supiera escribir, ya que veníamos hablando también de la escritura, y un lugar enterrado por quienes también lo levantaron, que es algo que lo hace extraño, y olvidado durante más de 11.000 años, que básicamente es el misterio de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe en sí fue descubierto por Zafer Yildiz, que era un pastor mientras araba la tierra cerca de una pequeña ciudad llamada Sanliurfa, que está a 1.300 kilómetros de la capital, Estambul. Entonces, Göbekli Tepe, que está en lo que hoy conocemos como Turquía, es una región pues cargada de historia, de mitología. Durante décadas pues fue un lugar catalogado como una colina artificial o sin importancia. Los agricultores encontraban fragmentos de piedra y los tiraban para arar la tierra. Nada indicaba que bajo ese montículo escondiera uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología moderna. Hasta que pues alguien lo miró con otros ojos. En este caso, Zafer Yildiz fue el primero en empezar a ver que eran más que simplemente piedras y se dio el descubrimiento, para que más adelante fuera el arqueólogo alemán Klaus Schmidt. Schmidt había trabajado en asentamientos de neolíticos y sabía básicamente reconocer una piedra tallada. Cuando la mayoría solo veía escombros, él al observar los restos comprendió algo perturbador, y es que aquellas piedras no eran herramientas, no eran restos domésticos, eran megalitos rituales. Más tarde, en una de las declaraciones que él mismo dio y que las pueden encontrar, él dijo que Göbekli Tepe cambiaría todo lo que sabemos sobre la edad de piedra, y realmente pues no exageró. Ya vamos a ir viendo por qué. Primero vamos a comenzar con la fecha imposible. Entonces, las pruebas de carbono 14 revelan una verdad incómoda, y es que Göbekli Tepe fue construido alrededor de 9600 a.C., lo que la convierte en la ciudad más antigua. Antes acabo de hacer un pequeño paréntesis en la historia y voy a dar mi punto de vista, y yo realmente a título personal no creo que la Tierra tenga esa cantidad de años. Yo en lo personal considero que la Tierra debe tener cerca de 7000 años, y para eso me baso simplemente en la Biblia, en lo que está en la Biblia para dar ese detalle. Pero científicamente hay un método para comprobar la edad, sobre todo de huesos, de madera, de fibras de semilla, que es la prueba carbono 14, que básicamente, para los que no saben, es un método científico de datación radiométrica que determina la edad de materiales orgánicos.
y pues se puede mirar hasta aproximadamente 50.000 a 60.000 años la medición de la desintegración del isótopo radioactivo que es el carbono 14, que se acumula mientras los huesos o la materia orgánica como tal están vivos. Entonces lo que hace es compararlo con el carbono 12, que pues básicamente es estable, y se empieza a hacer la medición. Entonces los seres vivos absorben ese carbono 14 de la atmósfera mientras viven, y cuando mueren pues dejan de asimilarlo y el carbono presente comienza a irse desintegrando a un ritmo constante. Entonces de ahí es que salen las pruebas, pero pues realmente hablar de 9.600 años atrás, o bueno, atrás no, porque están diciendo 9.600 años antes de Cristo, hablaríamos de casi 10.000 o 11.000 años de existencia. Choco un poco con esto, pero igual es la información científica que hay e igual la menciono, pero hago la aclaración de que no considero que sea así. Pero algo que lo hace interesante es que la civilización más antigua que hasta el momento se conocía es la de Stonehenge, que se dice que tiene 6.000 años, es decir, de momento se menciona que se construyó en el 3100 antes de Cristo. Era la más antigua que se había descubierto recientemente. Stonehenge está ubicada en la llanura de Salisbury, en Wiltshire, en Inglaterra. Es el monumento megalítico más famoso del mundo y pues sabemos que es un sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y pues también tiene pues mucha investigación científica. De hecho también tiene mucho estudio detrás, aunque es algo mucho más pequeño y no tan estructurado, digamos así, como Göbekli Tepe. Es más antiguo que las pirámides de Egipto, que también pues se dice que tienen cerca de los 7.000 años. Como acabo de mencionar también Felipe, eran más o menos civilizaciones que estaban ahí como rondando, entre comillas diríamos, como los mismos milenios, o estarían ahí tocando tiempos muy antiguos, y pues es anterior a cualquier ciudad conocida. Digamos que hasta el momento la ciudad o civilización encontrada más antigua de toda la humanidad, hasta el momento la registrada, es Göbekli Tepe. Y aquí pues surge un conflicto. Según la historia oficial, en esa época los humanos eran cazadores, recolectores, nómadas. Eso es lo que han enseñado en el colegio para esas épocas y es lo que hoy en día aún se dice, pero incapaces de organizar y construcciones monumentales. Pero pues Göbekli Tepe está ahí y data de una fecha mucho más antigua y básicamente es una civilización pues completa. Los templos de piedra es algo que es muy importante resaltar de esta civilización, y es que el sitio está formado por grandes recintos circulares que cada uno contiene 2 pilares centrales en forma de T, hasta 6 metros de altura. Entonces, para que se entienda un poco, si a veces cuesta entender cómo se construyeron las pirámides cuando se dice que para esa época pues, las civilizaciones no tenían cómo mover ese tipo de materiales. Estamos hablando donde, según el estudio un par de milenios más atrás, cómo podían mover estructuras de 6 metros de altura que eran piedras enteras, eran piedras muy gigantes para poderse mover si no existía como tal la rueda. ¿Cómo se transportaban esos materiales? Pues estas piedras cuando ni siquiera habían herramientas para decir que después tallaban la piedra. O sea, es decir, que lo que transportaban era tal cual lo que se dejaba. No era como que llevaran una parte y la moldearan y lo dejaran o unieran las piezas para que formarlo así, no, porque no había, según hasta el momento, según la ciencia, no habían tales materiales para moldear ni la piedra ni para formar estructuras. Y el peso, pesaban entre 15 y 25 toneladas. ¿Cómo hacían para mover 15 y 25 toneladas sin que existiera la rueda de por medio? Es algo que genera muchas preguntas y muchas dudas. Algo que impacta es que no se colocaron al azar. Tenían una orientación simétrica y eran planificadas. Vuelvo y les pongo la comparación con las pirámides. Las pirámides se sabe que están colocadas en una ubicación específica, no están ahí simplemente porque quedaron ahí, no, todo tenía una razón de ser para su posición y su construcción. Igual pasa con esta estructura en Göbekli Tepe. Lo más inquietante es que no hay señales de vivienda, no hay fogones ni vida cotidiana. Esto básicamente no era un pueblo, era otra cosa. Lo que llevó a muchos a preguntarse, bueno, si acá no hay casas, no hay estufas, no hay un lugar donde puedan cocinar, no hay un lugar donde duerman, entonces exactamente frente a qué estamos, qué es todo esto que organizaron acá que no sabemos con exactitud qué es. Y acá dentro un punto importante, y es los mensajes que estaban grabados en la piedra. Hace un momento Felipe estaba hablando de lo que decía la gente o la civilización, pensando que los símbolos eran escritura o no eran escritura o qué podían ser. Entonces algo que hacía pensar era
si lo que veían, si lo que está ahí escrito es escritura o simplemente son dibujos, si simplemente esos símbolos no están mostrando nada como tal o qué se refiere. Lo que se observaba en las murallas, que eran básicamente símbolos de animales, de las murallas en tipo o en forma de T con símbolos de animales, que básicamente estos pilares estaban cubiertos de relieves detallados que tenían en sí serpientes entrelazadas, escorpiones, zorros, aves rapaces, jabalíes. Algunos pilares parecen representar figuras humanas abstractas, con brazos, manos y cinturones. No eran simples decoraciones. Muchos arqueólogos creen que representan espíritus, ancestros, deidades primitivas o símbolos chamánicos. Incluso se ha propuesto que ciertos relieves podrían corresponder a constelaciones, funcionando como un mapa celeste primitivo. Insisto en que para esta época se supone que no habían herramientas bajo lo que la humanidad conoce. Entonces, una de las dudas que primero surge es ¿cómo hicieron estas figuras en las piedras? Si después de todo se supone que hasta el momento lo que nos han enseñado, lo que se conoce es que para esta época el hombre era básicamente primitivo. Entonces, si ustedes han visto de pronto en películas o lo que se han mostrado, digamos, en 10.000 antes de Cristo, las civilizaciones que se muestran son civilizaciones totalmente primitivas que simplemente eran nómadas y cazaban y dormían donde estuvieran y ya, pero no se establecían en ningún punto. No tenían construcciones de ningún tipo, pero acá se ve algo que es totalmente contrario a lo que la historia hasta el momento nos ha enseñado. Algo que podemos también observar es el orden de la civilización al revés. Antes del Göbekli Tepe la historia decía que la agricultura, el sedentarismo, la religión y la civilización, pero Göbekli Tepe demuestra algo radical. Primero vino la religión, después la civilización. Y esto es muy importante basado en la teoría que yo les voy a dar al final. Entonces ténganlo presente. Antes, recuerden nuevamente, se lo repito, antes de Göbekli Tepe la historia decía que primero vino la agricultura, después el sedentarismo, en tercer lugar vino la religión y en cuarto lugar llegó la civilización. Como les decía, acuérdense que se enseñaba era que eran nómadas, primitivos, cazaban, comían, se quedaban donde les cogía el sueño, pero no había una civilización, no había un lugar donde establecerse. Pero acá en Göbekli Tepe vemos que estamos hablando de muchos años atrás y muestra que no era como nos habían enseñado, sino que primero vino la religión, después vino la civilización. Algunos investigadores creen que la necesidad de mantener este centro ritual obligó a grupos humanos a cooperar, organizarse, permanecer cerca y eventualmente cultivar alimentos. La espiritualidad pudo ser el motor del progreso humano. Entonces vemos que, volviendo al principio, la religión está en el centro de la civilización. Y más que la religión, yo diría que Dios estaba en el centro de la civilización. La adoración siempre ha sido parte del ser humano, por más de que hoy en día la ciencia trate de decir que no. Entonces, parte también de esto sería el entrenamiento intencional, que hablamos de que alrededor de 8.000 antes de Cristo, algo inexplicable ocurrió. Göbekli Tepe fue enterrado deliberadamente. Es decir, recuerden que se dice que la civilización existió 9.600 antes de Cristo, entonces 1.600 años de su funcionamiento fue enterrada, pero no fue como que la naturaleza por sí sola lo fue consumiendo por el abandono, o no fue que simplemente su civilización murió y simplemente la naturaleza empezó a recuperar lo que le pertenecía, ¿no? Algo que se explica es que fue enterrada deliberadamente. La misma civilización decidió enterrar este lugar. Toneladas de tierra, de piedra y restos fueron colocados cuidadosamente para cubrir los templos. O sea, el templo no se lo comió la naturaleza, sino que la gente fue y lo ocultó. Algo que también estaba en misterio y difícil saber exactamente por qué lo ocultaron. No fue destrucción, fue un acto muy consciente. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Cambio religioso, miedo, protección, un ritual final, nadie lo sabe. Parte de las teorías y preguntas abiertas es que
pues básicamente solo entre el 5 y el 10% del sitio ha sido excavado. Estamos hablando de que igual es un lugar bastante grande. Pues las teorías básicamente incluyen un centro religioso suprarregional. Es uno de los que más fuerza tienen, dado el tamaño del lugar. Entonces, no era simplemente para una civilización en particular, sino que era para toda la región. Se podría decir que gran parte de Medio Oriente podría ser. Era un lugar de iniciación de rituales, podría ser. Santuario chamánico, podría ser. Un vestigio de una cultura perdida anterior al diluvio. Esa también ha tenido mucha fuerza, ya que se habla que antes del diluvio, este era el lugar de ritual o este era el templo que existía y que fue cubierto por el diluvio. Es lo que algunos teorizan. La cuestión es que Göbekli Tepe no confirma mitos, pero pues tampoco los descarta. Siguen estando en la duda y siguen estando en las preguntas. Göbekli Tepe básicamente sigue ahí enterrado, silencioso, y sigue esperando a que descubran su historia, sus mitos, sus leyendas, su carga religiosa. Es un lugar construido antes de que la humanidad aprendiera a escribir, pero que todavía tiene preguntas que hacernos. Tal vez no se trata de que Göbekli Tepe nos enseñe como tal, sino la pregunta es ¿qué dice Göbekli Tepe sobre el inicio de la humanidad? Algo que hay que aclarar es que Göbekli Tepe en sí popularmente es conocido como el Edén. Algunos dicen que ese fue el primer lugar donde se inició la civilización, pero obviamente eso carece de muchos fundamentos, pero es una de las teorías. Ahora, la teoría que a mí más me llamó la atención y la que quizás para mí tiene más validez, y la dejé para el final para ampliarla un poco más, pero aclaro que no significa que esta sea la respuesta. Digo que para mí podría ser y es la que tiene más validez, pero cada uno se quedará con la que le parezca mejor. Y también en los comentarios, si quiere dejar cuál teoría le suena más, yo voy a compartir la mía en este final. Y básicamente es la teoría de que Göbekli Tepe era la civilización de la tierra de Ur, que está en la Biblia. Entonces, básicamente según Génesis, Abraham nació en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más antiguas de Mesopotamia, que actualmente es el sur de Irak. Y luego emigró hacia Harán y Canaán. Ur fue un gran centro religioso, y estamos hablando de que Göbekli Tepe era un gran centro religioso, con templos monumentales, cultura avanzada y con tradiciones muy antiguas incluso para su época. Esto le da un poco de fuerza a que podría ser, pero hay un problema cronológico, y acá es donde entramos en el tema de lo que les hablaba de la prueba del carbono 14, y es que según dicen en estudios, porque pues igual no hay forma de hacer un estudio en Ur porque no existe como tal lugar de Ur para poder ir a hacer la prueba, pero Ur, según los escritos bíblicos, pues floreció aproximadamente entre el 3000 y el 2000 a.C. Ni siquiera hay una fecha como tal muy exacta. Göbekli Tepe, por las pruebas, se dice que pues es mucho más antigua. Estamos hablando del 9600 a.C., pero acá lo de las fechas lo dejo al pensamiento, a la reflexión de cada quien. Yo la verdad no me baso en las fechas porque pues no hay una prueba con exactitud que pueda demostrar que esas fechas son ciertas. Creo más en lo que dice de Ur de los 3000 a 2000 años porque pues hay un registro. Pero creo que Göbekli Tepe podría ser esa ciudad en mi manera de ver las cosas. Entonces quizás no pueden ser la misma civilización, científicamente se podría decir que no, pero de dónde igual nace esta teoría que no me la estoy inventando yo, es una teoría que está en el ambiente y de la cual yo me baso. Y es que algunos investigadores independientes, historiadores alternativos y teólogos proponen que Göbekli Tepe pertenecía a una cultura madre anterior. Esa cultura habría colapsado o desaparecido. Sus descendientes o herederos culturales migraron, y con el tiempo ese conocimiento reaparece en lugares como Sumer, Ur y Akkad. Uno puede ser el inicio del otro, pero pues sin el recuerdo tardío de algo mucho más antiguo. Entonces, algo que dejo claro es que no hay un consenso académico que vincule directamente a Göbekli Tepe con Ur o con Abraham. Obviamente no hay nada que demuestre que así sea, ni hay un consenso entre los arqueólogos, ni siquiera entre teólogos hay un consenso que demuestre eso. Pero sí hay consenso en que Göbekli Tepe demuestra una complejidad religiosa previa a Sumer. Entonces, pues, dicho ese misterio, pues se vuelve un poco más potente y también legítimo pensar en que puede ser Ur. Según los textos bíblicos, pues Abraham nació en Ur de los Caldeos, que era una ciudad avanzada, era religiosa, organizada, un centro de culto, un lugar donde los dioses eran parte de la vida cotidiana. Ur ya era antigua incluso para Abraham, o sea, no quiere decir como que
Abraham nació y se construyó Ur. Cuando Abraham nació, ya Ur era una civilización que tenía muchos años. Y pues acá plantea una pregunta inquietante, y es: ¿de dónde vino ese conocimiento? Y Göbekli Tepe puede ser el antes de todo, quizás miles de años antes de Ur, y en lo que hoy es pues Turquía. Quizás seres humanos construían Göbekli Tepe, es decir, no construían casas, no construían murallas, construían templos, ya que el centro de la civilización, como lo vemos en Göbekli Tepe, fue la religión. Entonces, monumentos rituales antes de la agricultura, antes de la escritura, antes de las ciudades, eso significa quizás algo clave, y es que la espiritualidad organizada existía antes de la civilización urbana, lo que vuelve a colocar a Dios en medio de todo. Y básicamente, pues la hipótesis del legado, ya que algunos teóricos proponen que Göbekli Tepe fue parte de una cultura primigenia, hoy perdida, no pues una civilización como la que conocemos, sino una red de centros rituales. Cuando esa cultura desapareció por cambios climáticos o sociales, no sabemos, sus descendientes habrían migrado hacia el sur de Mesopotamia. Con el tiempo, ese conocimiento pues reaparecería transformado en básicamente lo que conocemos como los dioses sumerios, los templos de Ur, y más tarde en relatos bíblicos, como decía, como el Génesis. Pero pues Abraham acá sale es como heredero, no como el inicio de la civilización, lo recalco. Entonces, desde esta perspectiva, Abraham no sería el fundador de una fe desde la nada, sino un hombre nacido en una ciudad que aún conservaba recuerdos fragmentados de un pasado mucho más antiguo, rituales, símbolos, la idea de lo sagrado. Tal vez Göbekli Tepe no está en la Biblia porque ya era demasiado antiguo incluso para la memoria humana, es lo que piensan algunos arqueólogos. Yo lo que diría es que Abraham no conoció de Dios porque sí, yo creo que ya había algo en él, y esa enseñanza era porque la humanidad como tal en esa época ya tenía enseñanzas. Esas enseñanzas no salieron de la nada. Había una civilización religiosa para la época. Pues una verdad incómoda, ya para ir terminando, y es que pues no hay una prueba definitiva, no hay textos que lo confirmen, no hay una línea directa demostrable, pero Göbekli Tepe nos obliga a aceptar algo inquietante, y es que la historia humana es más antigua, compleja y fragmentada de lo que creíamos o de lo que nos han enseñado. Tal vez Göbekli Tepe no fue Ur y Abraham no lo conoció, pero quizás ambos pertenecían a la misma historia perdida, separada por miles de años de silencio, una historia que aún intenta ser recordada. Fuentes hay muchas, básicamente la principal, si alguien quiere mirar algo, es en Claude Smith, que fue el arqueólogo. Hay muchos libros del mismo, y en la UNESCO, en la historia de arqueología germana, hay muchos textos acerca de esto, y pues acerca de lo que dije de Abraham, pues está la Biblia, Génesis 11 al 12, está todo su contexto histórico. Básicamente lo dejo ahí a pensamiento de cada uno, y que también si alguien quiere escribir sus hipótesis acerca de cómo inició todo esto, cómo inició la humanidad, y sí preguntar qué creen que fue primero, si primero fue la civilización o la religión. ¿Qué opinará la gente? Es que es bastante interesante Göbekli Tepe, ya que todo parece indicar, más que todo parece indicar, yo diría que es como una opinión propia. Yo diría que podría ser Göbekli Tepe una civilización prediluviana que alguna vez construyó ese lugar. Es como el hombre en busca de respuestas. Era como las primeras civilizaciones en donde estaban y decían, bueno, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo sobrevivimos? La gente puede decir, bueno, pues es que el ser humano está hecho para sobrevivir. Pero esa necesidad pero ¿qué hay más? Los templos era como un acercamiento a algún dios, buscando esas respuestas que el hombre tal vez no puede encontrar en cualquier lugar. Y no se me hace extraño que pueda ser una de ellas. Incluso hay quienes dicen también, se cree mucho, que cuando Caín construyó sus ciudades, como Enoc, que fue una ciudad que también construyó, fue cerca de Turquía. Lo que se cree es que fue en Mesopotamia, pero si ustedes miran un mapa, Mesopotamia, o en por lo menos donde se cree que pasó Caín, está cerca de Turquía, podemos decir cerca de Göbekli Tepe, donde pasan los ríos Tigris, el Éufrates. Y eso es bastante interesante porque deja mucho entrever que tal vez la historia humana no empezó así como dicen en el África, y que tal que esta historia tenga la razón y haya comenzado allá, en estos lugares como el Medio Oriente, y que hay mucho misterio con respecto a esto porque pues eran civilizaciones que uno lo dejan pensando, como que el hombre era más inteligente
de lo que algunos tratan de dar a entender, como cuando hablan del Homo sapiens, que no, que hasta ahora pues estaba desarrollando, que hasta ahora iba caminando. No, yo creo que ya era bastante inteligente como para construir esta clase de construcciones, y demuestra que la historia pues está al revés, pues según como lo pinta Göbekli Tepe. O sea, tanto así que Göbekli Tepe en algún momento no podían creer que la datación de carbono 14 dijera 12.000 años de antigüedad. Lo volvieron a mandar porque pudo ser una equivocación. Y efectivamente es la fecha. Podrá tener sus errores, claro, pero deja mucho en qué pensar de lo antigua que es. Los símbolos incluso. Me gusta también esa teoría del Arca de Noé. La teoría del Arca de Noé me gusta porque puede ser, porque es que incluso los animales que estaban en Göbekli Tepe no aparecen en la región, o sea, no se dan naturalmente ahí. ¿Quién los trajo? ¿Por qué los dibujaban? ¿Acaso será Noé que cuando salió del arca con todos esos animales se volvió a poblar la tierra? Ahí estaban. Entonces puede ser también. Entonces aquí todo como que dirán algunos conspiración, mito, realidad, pero hay que pensarle y la historia no es como nos la cuentan, sino que tiene sus reversos. Creo que aportando, yo creo que algo que es importante es que cada uno debe entender que una cosa es lo que uno le enseñan, pero lo que uno le están enseñando es algo que a ellos también le enseñaron y que a los de arriba también le enseñaron. Se vuelve como una pirámide de lo que vienen diciendo tradición, 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 pero realmente no se sabe qué tan cierto es. Entonces yo creo que uno hoy en día, con el mundo tan globalizado como está, debe investigar un poco, y esto de Göbekli Tepe sí le hace a uno que, como les decía, pues lo que nos han enseñado mal, porque con lo que Felipe recalcaba, que se hablaba de que al principio hablaban como de un humano tonto, como un humano un poco animalizado, de que simplemente era cazar, comer y ya, y vemos que no, porque no estamos hablando de una construcción pequeña. Pues los que están escuchando igual pueden ir y buscar sobre Göbekli Tepe en Google y van a encontrar que era un templo gigantesco. O sea, realmente la construcción es grande, y eso que aún lo que vean en Google es una pequeña parte, porque no se ha destapado el 100% de lo que era este templo. Entonces, estamos hablando de una construcción gigantesca para una época en la que, según lo que nos han enseñado, ni herramientas había. No, y es que también hay que decir una cosa, que parece que Göbekli Tepe sí era un asentamiento. Han encontrado herramientas dentro del lugar. Se dice que eran para sacrificio, como que ahí mataban animales, que son los símbolos que uno encuentra en las piedras, hacia algo. Que cuál era no se sabe, pero otros dicen que por qué herramientas domésticas de casa estaban ahí dentro. Parece que Göbekli Tepe o era templo y al mismo tiempo lugar, algo que es improbable, o vivían muy cerca del lugar. Entonces como que deja pensando más cosas. Si usted sigue analizando y analizando y analiza Göbekli Tepe. Algo que sí deja claro Göbekli Tepe es que las herramientas existían. No había otra manera de plasmar en una piedra los símbolos sin herramientas. Las herramientas estaban. Entonces lo que quiere decir es que eso desmiente el tema de no, es que las herramientas no existían. Sí, ya existían. Sí, total. Yo creo que también desmiente por ende de que no, es que no había cómo transportar. Lo que no puedo decir es cómo. No podría decir es que la rueda existía, no sé, pero de que había una manera de transportar y de moverse y de transportar cosas muy pesadas, la había. ¿Cuál? No sé, pero muestra que el humano en esa época era mucho más inteligente, como decíamos hace un momento, y pues encontró la manera de poder transportar este tipo de estructuras para poder armar este templo, porque estamos hablando de una construcción que hoy en día es difícil hacer una construcción de esa manera. Ahorita para la época, entonces quiere decir que el humano era mucho más inteligente de lo que se ha enseñado. Y siempre ha sido inteligente, pienso yo. Incluso los mayas también construían sin rueda, porque ellos veían pues la rueda una divinidad, o sea, bueno, un parecido a lo que sería el sol. O sea, era intocable. Que es esa falta de respeto de usar cosas triviales de la vida para empujar cosas. Entonces se daban mañas y empujaban. ¿Cómo? No sé, ahí tenemos a los Rapa Nui. Tampoco se sabe cómo los construyeron en los Juegos de Pascuas. Y allá están parados, altísimos. Eso pesa toneladas. ¿Qué cómo? Y en una isla desierta, porque por todo donde usted ve es agua. Entonces... No, y está lejísimos, es una de las islas más lejos del continente. Ese es el Rapa Nui, es otro de los grandes misterios
diría que de la arqueología, incluso también de civilizaciones extrañas. Porque no Es se que sabe- es muy extraño porque, o sea, no estamos hablando de una isla cerca a la costa, estamos hablando de algo que está a 6 horas. Es que esa es la cuestión, no se sabe ni cómo llegaron. Es más, Sí, se cree que es que en esa época creo que ni siquiera, no sé hasta dónde, tal vez esté equivocado. No se había descubierto cómo navegar, pero parece que ya lo hacían. ¿Que cómo? No se sabe. Es más, para ponernos más, digámoslo así, más misteriosos, enigmáticos, se cree que en algún momento de la historia esta gente tuvo que pasar en algún momento de la prehistoria, donde los mares estaban más secos y tuvieron que cruzar a pie. Porque cómo más si sí, se habla como del Pangea. ¿Cómo navegaban? Entonces, se tuvieron que hacer y han descubierto incluso rocas que indican como un camino. Y esta gente tuvo que guiarse por estos lados y llegar hasta Rapa Nui, porque cómo más lo hicieron. Entonces, pues deja mucho en qué pensar y la historia de la humanidad es más compleja de lo que creemos. El ser humano es más complejo de lo que creemos, más inteligente de lo que creemos, incluso para esos tiempos yo pienso que aún más. Las situaciones eran más delicadas. Ahorita lo tenemos casi todo, pero antes era o era inteligente o moría. Entonces, la cuestión aquí es eso. Civilizaciones extrañas, yo diría que tan extrañas no, eran gente común y corriente. Pero, ¿cómo lo hacían? Es lo extraño. ¿Qué era ellos? Esa es la gran pregunta. Solo nos quedan vestigios y preguntas. Más preguntas de lo que podemos razonar en estos momentos. Bueno, Andrés, pues creería que ya sería como el final de este programa. Espero les haya gustado, que los hayamos dejado pensando con estas dos historias. Siempre he dicho, si no te gustó el programa, no hay problema. Tienes más. Ahí en nuestro canal hay más historias. Puedes ir a escucharlas y apoyarnos. Y si aún tampoco te gustan, pues no importa, porque seguiremos subiendo más historias y seguramente en una de esas te gustará también. Entonces, sin nada más que decir, yo pienso que nos despedimos. Gracias por llegar hasta aquí. Un fuerte abrazo a quienes nos escuchan. Andrés, ¿algo más que decir? ¿O nos despedimos? La invitación siempre es en cada historia dejar como que cada persona pues piense y analice un poco más allá todo lo que pasa y lo que se ve. Pues la invitación es esa, como que cada uno analice cada historia que se cuenta y por sus propios medios, como siempre digo, vayan, revisen y vean qué más encuentran y dejar sus teorías, que igual sería bueno conocer cada uno qué piensa y qué cree todo esto, cómo quizás inició toda esta civilización, si primero fue la civilización o la religión, qué opina cada uno, y ahí queda. Y nos veremos, nos encontraremos en el próximo episodio. Bien, entonces un saludo fuerte en donde estén y recuerden que esto es Categoría de Historias.